Entonces, ¿están viendo esto que dice unidad 6 hipérbola? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Compartiendo Sí. pantalla. Muy bien. Casi todos los libros de geometría analítica nos dicen que nos describen la hipérbola, ¿no? Como un lugar geométrico de los puntos cuya diferencia da distancias, etc. Quiero volver a insistir lo que es un lugar geométrico, porque incluso es un capítulo de aquí, el último capítulo de geometría analítica. Un lugar geométrico es un conjunto de el plano. Es un conjunto de puntos del plano. Es un conjunto de puntos. Pero no es un conjunto caprichoso, no es comenzar a echar rayas en el Lugar plano geométrico de los puntos. y ya con eso. Sino tienen que cumplir una condición. En este caso, la diferencia de las distancias a los puntos F' y F es constante y es igual a 2A. Así lo dicen casi todos los libros. Voy a tratar de explicar algo lo que es esto. Entonces, esto... Ay, ya se me perdió aquí está. Ahí está. Ahí está. Entonces, voy a tratar de explicar lo que es esto. Se empieza por decir que hay focos. Entonces, voy a poner un foco igual a 5,0. Por ejemplo, es. Y voy a poner un centro. Bueno, no es cierto. Lo voy a poner acá. Que diga centro igual a 0,0. Eso es. Muy bien. ¿Qué más? Esto lo voy a reflejar este F en este C y ya tengo otro foco. Entonces, se necesitan dos focos. ¿Qué más se necesita? Pues al menos aquí se necesita otro punto. Voy a poner aquí el punto, sí. No, le voy a poner así. Voy a poner acá el punto. Ahorita le voy a llamar una B igual a 3,0. Ahora que me voy a hacer ahora sí la hipérbola. Si ustedes quieren trazar una hipérbola, ¿qué necesitan? Dos puntos que se llamen foco. Le doy clic a uno, le doy clic a otro y luego me pide otro punto. Ahí está, una hipérbola. Vamos a ver qué propiedades tiene. Entonces, un segmento y otro segmento aquí. Luego, ¿qué más? Voy a ver cuánto mide este segmento. Y le voy a poner el valor. Y aquí también le voy a poner el valor. Es más, a uno lo voy a poner de un color que sea rojo. Y a este otro le voy a poner otro color que sea, por ejemplo, azul. Entonces tengo ahí dos segmentos. ¿Qué pasa con este punto? Un punto, todos estos puntos de esta parábola, ¿qué condición cumplen? Que fíjense bien, de un foco al punto dice 9,8, el rojito. Si yo le resto el azul, 9,8 menos 3,8, ¿cuánto me da? Pues 9 menos 3 da 6 y punto 8 y punto 8 se restan y me da 6. Voy a moverlo para acá. 8,69 y 2,69. Si resto 8,69 a 2,69, ¿cuánto me da? 6.
6 igual. Y yo puedo ir por todos estos puntos y cumplen esa condición que la resta de un radiovector se le llama radiovector AFA, AF, de F' al punto, se le llama ¿qué? Radiovector. La resta de los radiovectores es constante, es la misma. Todos esos puntos. Ahora me voy a ir para acá. Me voy a ir hacia el eje, hacia donde dice B. Sí. Entonces me doy cuenta de una cosa, que el rojo no se ve muy bien, pero vale, a ver, 8. Aquí está el rojo. Y el azul no se ve muy bien, pero vale 2. Entonces, 8 menos 2 es igual a 6. Es decir, que si yo me voy al eje X, es mucho más fácil ver cuál es la diferencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues estos cuates agarran y dicen, voy a poner este otro punto que también se va a llamar B. No, es más, voy a quitarlo. Y este punto B lo voy a reflejar. Este punto B lo voy a reflejar en C. Y ya tengo B'. Entonces, fíjense que mide 6, hasta lo puedo medir de menos 3, menos 2, menos 1, 0, mide 6. La distancia entre B', B es la misma que la resta de esos dos radiovectores, la resta del rojo menos el azul, de esos dos segmentos. O sea, lo que tengo que hacer es que nada más fijarme cuál es la distancia entre B' y B. Ahora, yo le podría decir que esa distancia vale M o cualquier cosa, pero dicen que la distancia entre el centro y B vale A. Así se les hizo, que entre C y B vale A. Por lo tanto, la distancia entre B' y B vale 2A. ¿Qué es lo que dice aquí y en los libros de de geometría analítica? Ahí está. Entonces, la diferencia que dice que los focos, dice punto de la tabla, punto de la hipérbola P, focos F'P', P, y abajo dice F' menos Fp igual a 2A. A ver si se ve por aquí. F' menos Fp igual a 2A. Y si lo veo en la gráfica, F'P menos PA también dice que es igual a ¿qué? A 2A. Nomás mido la distancia entre los vértices. Bueno, entonces vamos a seguirle. Pero luego hacen otras cosas estos señores. Voy a esconder estos, el rojo y el azul, porque pienso trazar otros. Y le llaman a la distancia, como antes, a la distancia entre que va del centro al foco, también le vayan a llamar, le voy a poner otro color, por ejemplo, a lo mejor y le voy a poner esa naranja y le voy a poner que me dé cuánto vale el valor. Entonces, de menos 5 a 0, su distancia es 5, por ahí lo dice. Aunque no se vea, la distancia es 5. Ahí está, 5. Ahora, yo sé que la distancia de C a B, pues le llaman A.
Lo voy a poner ahora este de aquí. Bueno, sí. Este de aquí con este de acá. Nada más que le voy a cambiar el color y le voy a poner café. Entonces, a esta distancia incluso le voy a poner un nombre. Y yo sé que a esta distancia le llamo como A. Siempre tardo un poquito el GeoGebra. Ahí está. Entonces, A. Ok, lo voy a poner un poquito, a ver. Cancela. Este es A, lo voy a poner un poquito más grande. Ahí está, y le voy a poner qué color tiene, ya se me olvidó. Tiene el cafecito. Ahí está. Entonces, el cafecito es A. ¿Qué hacen estos cuates? Agarran y del B van a poner una distancia, a ver, que se llama H5. Este 5 le llama aquí el GeoGebra le llama H. Lo puedo ver aquí en la barra lateral que dice B' 3,0, H igual a 5. Entonces voy a hacer aquí una circunferencia cuyo radio sea H. El que está ahí. ¿Y qué me da? H. Todos estos puntos de la circunferencia, según estuvimos viendo, y espero que se acuerden, todos estos puntos que acabo de poner ahorita un punto, todos esos puntos, su distancia de la circunferencia a el punto F, al punto, perdón, B, el punto B es 5. Entonces, vale 5. Voy a ocultar esta circunferencia, objeto visible, pero yo sé que esto, ¿cuánto vale? 5. Nomás lo voy a cambiar de color y se lo voy a poner naranjita para que se vea que es la distancia que C. Que es la distancia C. Entonces, ¿por qué elegí ese punto del eje X, del eje Y? Porque ahí se forma un triángulo rectángulo. Entonces, este punto, yo sé, la longitud de ese segmento, yo sé que es la letra ¿qué? C. Entonces, voy a copiar, no, es cierto, no voy a copiar nada. Este C lo voy a poner en grande y le voy a poner de color, ¿cuál es? Tiene, este es naranja, ahí está. Entonces, deciden que hay un tercer segmento al que le van a llamar que de aquí para acá. Y le voy a poner todavía otro color que ya no sé ni cuál. Este morado creo que sí se ve bien. Ahí está. A ese le van a llamar el segmento B. B. Y se va a dar, a ver, otra vez se me va. Y se va a dar ¿qué? Y lo voy a poner en morado. ¿Sí? Y se va a dar un triángulo rectángulo que por lo tanto va a cumplir con que
C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada. Parece ser que ese B se lo sacaron de una manga, pero es útil por una cosa que no hemos visto y que se llaman las asíntotas. Sirve para eso, para poder dibujar una... Antes, que no existía la computadora, se tenían que hacer a mano y era muy útil esto. Ahora ya no tanto o nada. Pero bueno, entonces, voy a poner otra vez, lo quiero reflejar aquí, este punto para acá, en C, y me va a dar B'. Entonces, van a comenzar a recibir nombres, varias de estas cosas. A la distancia B', le van a llamar eje transverso. Y a B', a ese le van a llamar eje conjugado. Está por acá. A ver, ahí está. Entonces, van a recibir varios nombres. Por ejemplo, aquí está focos, es F' menos C, que ya les había dicho que esa distancia se le llama C, 0, FC, los vértices que se le llama A esa distancia, A, al centro, en este caso es 0, 0, eje focal. Eje focal es una recta, aquí lo dice, es una recta, o sea, no es un segmento. Es casi que va de B, pasa por B y B'. Como que luego se confunde con el transverso porque se sobreponen. Se sobrepone el segmento a la recta. Nada más que el eje transverso, por ser un segmento, va nada más de B', de B'. En cambio, el eje focal es toda la recta, se extiende infinito a los dos lados. El eje conjugado, en este caso, bueno, ¿sí? Va de A a A'. En el GeoGebra le puso la letra B porque se lo puso en automático. Aquí normalmente le llaman A, pero le pueden llamar por otra letra. Entonces, ese es un segmento, el eje conjugado, y el eje normal es toda la recta que pasa por A y A'. También existe otro nombre, el lado recto, que es lo mismo que en la elipse. Pasa por el foco de manera perpendicular y digamos que M', que no lo puse ahí, se me pasó, es MN, perdón. MN es el lado recto. Ya tenemos la relación que vimos que es C cuadrada, C cuadrada igual a cuadrada más B cuadrada. La que tenemos aquí en esta, a ver, le voy a poner más. Aquí se nos da la relación, ¿sí? Si se acuerdan, el teorema de Pitágoras viene siendo, sí, A cuadrada, B cuadrada y C cuadrada, C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada. Esta es la relación que se tiene allí. Y luego viene la demostración de la fórmula. Y luego viene la demostración de la fórmula. Hay que decir que las distancias siempre son positivas. Las distancias siempre son positivas. Es decir, no hay distancias negativas. Cuando hay segmentos negativos, eso sí hay, pero las distancias, cuando se habla de una distancia, incluso en física, en las demás materias, siempre es positiva y en matemáticas también.
hay distancias dirigidas. Hay distancias dirigidas, pero una distancia normal sin el apellido de dirigida es positiva. Muy bien. Entonces, F, quiero sacar la ecuación. P es un punto cualquiera. P, X, Y. Es un punto cualquiera. ¿Qué debe de cumplir ese punto X, Y? Ah, bueno, hay una distancia que va de FP, de F a P. Y esa distancia, pues es una distancia entre dos puntos. Es decir, FP a qué sería igual, pues a la raíz cuadrada de qué? De C menos, de X menos C al cuadrado. Y menos 0 al cuadrado. Y ya está. ¿Y F'P a qué será igual? Pues será igual a X menos C igual a X más C cuadrada. Más Y cuadrada igual a 2A. Ahora voy a tratar de ligarme ahorita a mi, a mi iPad. Voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir. Me voy a meter a mi iPad a compartir una pantalla y comenzar transmisión. Entonces, me vengo para acá, me vengo para acá. Ahí está. Entonces, ahorita ya estoy en mi iPad, ahorita ya puedo escribir. Entonces, voy a tratar de... acá está, acá está, acá está. Aunque no lo haga todo, voy a tratar de llegar a la ecuación. Todos los x, y de la ecuación esta que tengo de x menos c al cuadrado, que satisfacieran esa ecuación, pues forman parte de los pares ordenados de la hipérbola, todos estos. Por ejemplo, si tenemos que c vale 0 y a vale 4, lo voy a poner aquí. Por ejemplo, en mi caso, ¿qué era? Raíz cuadrada de x menos 0 al cuadrado, pues me queda x cuadrada. Más que, más y cuadrada, menos raíz de qué? X cuadrada, aquí, menos 0, porque es en nuestro caso del elipse que teníamos, de la hipérbola que teníamos, era que 0, 0 y a igual a qué? A 4. Creo que sí. Entonces, sería que más y cuadrada igual a qué? 2 por 4, 8, si es que a vale 8. Y entonces ahí yo vería cuáles x, y cumplen esa condición y pues iría viendo punto por punto. Por ejemplo, yo digo, si x vale 10, si x vale 10, ¿qué sería? Pues 10 al cuadrado, ¿no? 10 al cuadrado más y al cuadrado, que no lo sé, menos que 10 al cuadrado más y al cuadrado igual a ¿qué? A 8. Entonces, para una x igual a 10, resuelvo esta ecuación que está ahí y hallo su y. Es decir, con la primera ecuación que tengo ahí, es una ecuación con la que ya puedo saber que los pares ordenados, doy cuál es el valor de C y de A, que lo debo de saber, y comienzo a dar valores de X o de Y si sé una X, pues sé la Y, y si sé la Y, pues sé la X. Entonces, ese es el asunto. Con la primera ecuación ya la hice, pero esa primera ecuación que tengo, esa de raíz, está muy fea.
está muy fea, no puedo trabajar con ella. ¿Qué es lo que hacen estos cuates? Ponen unas ecuaciones que sea mucho más fácil de trabajar, las simplifican. No es ciencia así del otro mundo. ¿Qué es lo que hacen? Esto, a ver, creo que está muy grandote aquí. Esto lo voy a poner más chiquito. ¿Qué es lo que hacen? Pues simplificar esta ecuación. Que hacer una ecuación equivalente, que los pares ordenados que satisfacen a la primera también satisfagan a la segunda. ¿Qué se puede hacer? Bueno, voy a sumar x menos c al cuadrado más y al cuadrado igual a que 2a menos raíz cuadrada de que x menos c al cuadrado más y al cuadrado. Y luego, ¿qué más hago? Los pares ordenados que satisfacen a la primera también satisfacen a la segunda, porque ¿qué hice? Hice una ecuación equivalente. En ambos lados sumé que x más c al cuadrado más y al cuadrado. En ambos, no aquí hice eso. Debe de ser más. Entonces, y luego que elevo al cuadrado, ¿y qué me quedaría? Pues x menos c al cuadrado más y al cuadrado igual a que 2a menos raíz cuadrada de que x menos c al cuadrado más y al cuadrado. Y luego todo esto al cuadrado. Y luego, ¿qué hacen? Pues van simplificando. Van simplificando. Voy a hacer nada más la que sigue y las demás ya no. ¿Qué sería? X cuadrada menos 12x más x cuadrada más y al cuadrado igual a que 4a cuadrada menos 4a, el doble producto de por toda esa raíz, al cuadrado, más, si elevo al cuadrado la raíz, pues se eleva la raíz y ¿qué va a quedar? X menos y al cuadrado más y al cuadrado. Y luego, ¿qué más harían? Aquí ya, por ejemplo, se van a cancelar las y's, pues es lo único, pero ¿qué harían después? Pues dejarían solita ¿qué? A 4a, solita en un solo miembro a 4a, x menos c al cuadrado más y al cuadrado, igual a ¿qué? Igual a lo que sea, la dejan solita en un miembro y luego le elevan todo esto al cuadrado. ¿Y qué les va a quedar? Voy a borrar. Si comienzan a hacer todo eso, que me llevo muchísimo más tiempo, ¿qué les va a quedar? C cuadrada menos A cuadrada igual a X cuadrada, salud, y menos A cuadrado, Y cuadrada, eso. Y como ya sabemos que C cuadrada menos A cuadrada es igual a B cuadrada, ¿qué queda? B cuadrada menos X cuadrada, etcétera, etcétera, y al final de cuentas, ¿qué onda? Nos queda finalmente que esta ecuación, que es equivalente exactamente a ¿cuál? A la primera, nomás que esta está muchísimo más facilita. ¿Qué es A? Pues la distancia entre los vértices. ¿Qué es B? Pues esa cosa que definí que es perpendicular al que le llamé eje conjugado y A le llamé el eje transverso. A ver, entonces, ¿qué sería? A ver, no, aquí esto ya no me funcionó. ¿Cómo le pongo por acá? Eso es. Entonces, ese es A y ese es B. Bueno, voy a dejar de compartir aquí. Acá estuvo.
Entonces me vengo ahora a compartir. ¿Dónde está? Compartir pantalla. Aquí está. Bueno. Entonces estamos con que... Le voy a quitar esas cosas que están ahí. Estamos aquí. Esto ya se los envié al Classroom. También existe que la excentricidad, ¿a qué es igual la excentricidad? A C sobre A. Y aquí es mayor que 1. El lado recto también lo puedo calcular como que 2b cuadrada entre A. Y entrando más en materia, ahora lo voy a poner en más acá. Puedo ver, esto se lo tienen que aprender de memoria, porque con esto es con lo que al final de cuentas vamos a resolver los problemas. Existen dos principales maneras de ver la hipérbola. Cuando abre a la izquierda y derecha y cuando abre arriba y abajo. Ah, sí. Ajá. Entonces, cuando abre para izquierda y derecha, ¿cuál va a ser la ecuación? X cuadrada sobre A cuadrada menos Y cuadrada sobre B cuadrada. Y cuando abre para arriba y para abajo, ¿cuál es? Fíjense que ¿Qué pido? se pueden confundir en qué. En que aquí, con la elipse. Tengan mucho cuidado de no confundirse con la elipse, porque aquí empieza con Y cuadrada menos A sobre A cuadrada. Aquí A cuadrada y B, en la elipse siempre la A era más grande que la B. Aquí no. Aquí cualquiera puede ser mayor que otra. Aquí no. Entonces, por eso, y incluso por eso empieza primero con X cuadrada y la otra empieza con Y cuadrada. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. ¿Qué más? Resulta ser que también esto puede tener su centro fuera del origen. Y entonces, si tiene su centro fuera del origen, son las mismas, nada más que es X menos H y Y menos K, en ambos casos. En ambos casos. Entonces, pues ahí está. ¿Qué más? Entonces, les voy a pedir que hagan un resumen de esta clase y que se aprendan esto de memoria para poder resolver luego los ejercicios del problema. ¿Y qué otra cosa hay aparte de esto? Hay unas cosas que se llaman asíntotas. Hay unas cosas que se llaman asíntotas. Vamos a ver qué es esto de las asíntotas. Vamos a ver qué es esto de las asíntotas. Bueno, pues voy a comenzar a trazar con ese A y B, voy a formar un cuadro. Con ese A y B voy a formar un cuadro. Lo voy a poner ahorita sin mucha ciencia. Entonces, aquí es A. También. Y luego, ¿dónde más? Aquí y acá. Entonces, formé un cuadro con... A ver, lo voy a poner esto ahora en negrito. Esto lo voy a poner aquí. Y lo voy a poner mucho más delgadito. Y luego voy a poner otro que vaya de aquí para acá, aquí para acá.
y acá. Ahí está. Entonces, con esa A y B que yo ya había puesto, puedo formar ese cuadrado. Digamos que trazo paralelas, como ya forman ese rectángulo. Forman ese rectángulo con A y B. Y con ese rectángulo voy a ahora hacer unas líneas que se llaman asíntotas, unas rectas que se llaman asíntotas de esta manera. 1, 2, las esquinas del rectángulo. Y eso me da que... Y eso me da unas asíntotas. ¿Qué característica tienen esas asíntotas? Voy a hacer un zoom así para afuera. Y si me doy cuenta, entre más me alejo, entre la X es más grande, si me alejo de la X, la distancia se vuelve más pequeñita. Entonces, voy a poner 2 puntos. Voy a trazar una recta perpendicular. A ver, una recta perpendicular. Pero primero me acerco. Primero me acerco. Lo voy a poner más para acá que no está tan rayado. Y si yo trazo una perpendicular de aquí, aquí, y luego que aquí y otra acá, y luego esta la oculto, ¿sí? Aquí se me va a dar un segmentito. Un segmentito, a ver si se puede en rojo y además que continuo y además más gruesecito. Que se logre ver. Y los puntos estos les voy a quitar la letra para que se vean mejor. Y también a este último punto que ya se me fue aquí, sí, le voy a poner invisible. Ahí está. Bueno. ¿Qué voy a hacer? Fíjense que la distancia entre la hipérbola y la recta se va haciendo conforme me alejo, se va haciendo más y más pequeña. Más y más pequeña. Eso es una asíntota. Cuando hay una recta que se va aproximando a la curva, cuando hay una recta que se va aproximando a la curva, entre más se aleje del origen, cuando sucede eso, se dice que tenemos que una asíntota. Aquí tenemos 2 asíntotas. Entre más nos alejamos del origen, por eso le hago el zoom, entre más nos alejamos del origen, ¿qué pasa? La distancia es más pequeña. Esto, cuando no existía computadora, se usaba para dibujar las hipérbolas, porque no existían ni siquiera las calculadoras. Yo no conocí las calculadoras que ustedes conocen, las que hacen suma, resta, multiplicación y división. Cultura general. Esas calculadoras valían, las primeras que salieron, que las sacó la Texas Instrument, valían miles de dólares. Las universidades gringas, cuando tuvieron las primeras, presumían de tener una mugre o 2 mugres calculadoras de esas. Entonces, cuando se hicieron los libros de geometría analítica, no existían las calculadoras, todo se tenía que hacer a mano, y entonces empleaban mucho estas asíntotas y el lado recto para poder dibujar en papel milimétrico las hipérbolas, pero también las elipses. Se usaban los lados rectos para eso. Entonces,
Esto, ¿qué les quiero decir? Entonces, estos son las tengo acá, estas son las elipses. ¿Cuáles son sus ecuaciones? Y igual a bx. Nótese que así tiene que ser, porque ¿cuál es la pendiente m? Ya la habíamos visto que es b sobre a. Al avanzar a ciertas unidades, ¿cuánto sube la b? Esa es por definición la pendiente. Y entonces tenemos que la definición es b sobre a cuando va subiendo. Pero si es negativo, entonces es que va bajando. También tenemos cuando abre la elipse para arriba y para abajo. Ahí está. Ahí está. Entonces, esas son las ecuaciones que luego van a pedir y que las vamos a resolver en el problemario. Eso fue todo por hoy. Adiós, que les vaya bien, que Dios los bendiga.